Muy buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación de una obra colectiva. Tenemos, con el propósito de presentar el libro, pero sobre todo también abrir el espacio de discusión en un tema y en un objeto de estudio que nos convocó a un grupo de académicos de este instituto, pero sobre todo nos convocó con una generación de estudiantes en formación. Y para eso, para presentar este libro, para discutir este libro, para presumir este libro, porque creo que se tienen que presumir los libros, contamos el día de hoy con dos académicos que sus líneas de investigación también tocan este tema, entonces me parece de verdad que me siento muy honrada de que nos puedan acompañar el día de hoy. Para la presentación y discusión del libro está la maestra María Trinidad Velasco Fuentes. Bienvenida, estimada Trini, que además es autora en el libro, y el doctor Julio Contreras Utrera. Me voy a permitir brevemente hacer un señalamiento sobre sus agendas académicas. La maestra María Trinidad Velasco Fuentes es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Sociales por este instituto y actualmente realiza estudios de doctorado en Historia y Estudios Regionales, también aquí en el instituto. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia agraria, la historia obrera y urbana, y precisamente este libro da cuenta de una de sus líneas de investigación que formó y que es de verdad un placer contar con la lectura de su trabajo y además que es muy cercana a toda la producción del propio libro. También nos acompaña, como decía, el doctor Julio Contreras Utrera. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y docente investigador de esta universidad en el sistema de enseñanza abierta. Entre sus investigaciones destacan los libros El abastecimiento de agua y el saneamiento urbano, El largo sueño de los cordobeses, 1760-1913, publicado por la Universidad Veracruzana, y un segundo libro, Entre la insalubridad y la higiene, el abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas, 1880-1942. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre los servicios públicos, abastecimiento de agua potable y alumbrado, y epidemias en los siglos XVIII y XX. Para, digamos, abrir la conversación, para señalar, digamos, de qué va este libro, en mi carácter de coordinadora de la obra, de co-coordinadora de la obra, quisiera sobre todo un poco reconocer la importancia de estas publicaciones, el diálogo que pueden ofrecer desde la formación, ¿no? Es un libro que reconoce y que siempre se preocupó por incorporar a jóvenes investigadores que en ese momento, por coincidencia, hacían investigaciones que tocaban el tema del municipio. Y eso, como profesora de esta universidad y como, digamos, sobre todo, contribuyo a la formación, pues me llena de orgullo la publicación de esta obra y la llamada, sobre todo, de estudiantes. Justo por eso me parece que me pertinente iniciar el debate con la participación de María Trinidad Fuentes. Adelante, Trini. Bienvenida, gracias. ¿Se escucha? Ok. Bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecer a la coordinadora y al coordinador del libro por la invitación a esta charla. Y bueno, como ya lo señaló la doctora Giovanna, yo participo en este libro, en esta obra colectiva, en coautoría, por lo cual, quisiera señalar, como ya también ella lo dijo, este texto con el que aquí participo es el resultado de mi tesis de maestría. Cursé este posgrado aquí, ahora también como ya lo señaló, pues soy alumna en formación, formo parte de la 12ª generación del doctorado. Y bueno, yo quiero hablarles un poco de mi experiencia. Quiero hablarles sobre la agenda de investigación en la que se enmarca este estudio, el capítulo con el que aquí estoy participando, y voy a comentarles, voy a leerles algunos elementos que yo considero que son esenciales para este texto en el que participo, en donde, bueno,
la formación que recibí como alumna, sobre todo para fortalecer mi formación como historiadora, fue fundamental abrevar de otras disciplinas, no solo de la historia agraria o la historia política, también la sociología y la antropología contribuyeron en gran medida a poder llevar a buen término esta investigación. Si bien los estudios revisionistas han hecho grandes aportes, se han visto desde otras perspectivas estos enfoques de la historia agraria, política, urbana, pues también abrevar de otras metodologías y de otros, pues de otros enfoques, pues eso creo que fue fundamental. Y bueno, sin más que señalar, desde una mirada histórica, es preciso señalar que la reforma agraria en la primera mitad del siglo XX fue un proceso en el cual los pobladores rurales fueron participantes activos y no destinatarios pasivos de los proyectos promovidos por el Estado. De manera que el agrarismo y municipalismo se plantean como formas de gobierno locales que se traslaparon. Esto es, la normatividad jurídica posibilitó la duplicidad de instituciones, autoridades y criterios en su control y ordenamiento. Ahora bien, el estudio de la dinámica sociopolítica de las sociedades rurales, en particular de Banderilla y Chiltoyac, en un contexto de políticas agrarias, permite dar cuenta que, si bien el agrarismo como proyecto político cumplió su cometido al desmantelar la estructura agraria tradicional y paulatinamente establecer el sistema ejidal de tenencia de la tierra, en la práctica abrió canales de participación que reconfiguraron el tejido social. De modo que el acceso a la tierra estuvo ligado al ejercicio del poder. Asimismo, las políticas públicas amparadas en la Constitución de 1917 delinearon instancias de control político y social que integraron a los grupos subalternos a la estructura de poder del Estado. Es preciso señalar que el ejido ha sido uno de los ejes centrales en la vida socioeconómica, política y cultural de las comunidades rurales. Constituyó una estructura de gobierno local o de administración que se rigió por asambleas colectivas que sirvieron como espacios de socialización política. En estas se adoptaron, reforzaron o rechazaron valores, conductas y visiones para regirlo. Asimismo, se delegaron responsabilidades, se establecieron alianzas, lealtades y filiaciones. Por su parte, el municipio fue un actor de primer orden que se convirtió en parcela de poder para los grupos políticos locales, que reforzó la estatalidad del proceso de reforma agraria. Además, representó administrativa y políticamente a los actores autónomos o ciudadanos de a pie que no figuraron en la estructura clientelar del aparato ejidal. Profundizar en la micropolítica de dicho espacio de estudio permite identificar cómo los actores locales dieron un significado particular a la legislación que definía el régimen de propiedad reconocido por el Estado. ¿Bajo qué mecanismos interpelan a este? ¿Cuáles son los canales de negociación y cómo adquieren capacidad de agencia? Por otro lado, cabe preguntarse cuál es la importancia del municipio. ¿Por qué estudiarlo? Considero que los estudios de caso que integran esta obra, desde diferentes latitudes y enfoques, dan cuenta de las coyunturas y estructuras que transformaron al ayuntamiento, al mismo tiempo que dieron continuidad a una forma de organización del territorio. Si bien el municipio se enmarca en una alta tradición como organización territorial, como forma de gobierno y como administración local hasta nuestros días, al proclamarlo constitucionalmente como la institución base de la organización del gobierno mexicano, históricamente se ha caracterizado por tener un trato de subordinación con otros poderes. En suma, en esta obra queda de manifiesto que los gobiernos locales han desempeñado un papel fundamental en la construcción de las instituciones políticas nacionales.
Con esto cierro participación. Me parece bien, siempre es pertinente. Muchísimas gracias, Reni. Quisiera justo como destacar esta última parte, ¿no? Una de las cosas que cuando pensamos el libro era que coincidíamos, estaban haciendo investigaciones en el campo de las ciencias sociales, entonces tocaban muchos problemas contemporáneos, pero justo una de las cosas que decíamos es la importancia de recuperar la dimensión histórica del poder municipal, porque nos parecía tan natural y tan obvio el reconocimiento de que siempre han existido los municipios, pero que esa obviedad siempre ha representado en el tiempo una serie de conflictos y tensiones, ¿no? Entonces, una parte que me parece como muy pertinente de esta idea de pues, recuperar lo histórico del poder municipal, ¿no? Y justo, digamos, creo que desde la dimensión histórica también me parece importante la presencia de Julio para comentar el libro. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues sí se oye, ¿verdad? Sí. Pues primero que nada agradezco a Giovanna por haberme invitado, ¿sí?, a presentar este libro, y pues agradezco también la presencia de estudiantes. Me estaba diciendo Giovanna que son de posgrado, ¿verdad? Y bueno, pues ya cada quien trae su tema, pero pues siempre es bueno saber de lo que falta y lo que falta por hacer y lo que está todavía en ciernes, ¿verdad? Bueno, el libro es de Quiñones León, Efraín, y Celaya Nández, Giovanna, y se llama El municipio, problemas históricos y desafíos contemporáneos, publicado por la Universidad Veracruzana, ¿sí? Y pues como el pan calientito, del 2022. Bueno, yo me atreví a hacer una reseña. Iba yo a exponerla oralmente, pero muchas veces se cuelan cosas o se pasan cosas cuando es oral, entonces prefiero ya lo oral después de leer estas páginas de cómo está integrado el libro. Comienza así. El libro está integrado por una introducción, 8 capítulos y las conclusiones generales que en conjunto suman 361 páginas. Fue escrito por varios autores cuya profesión es la de historiadores y sociólogos. No sabía yo, pero lo percibí así, ¿verdad? Bajo estos enfoques, el municipio es analizado desde la época de la monarquía española hasta los años 20 del siglo actual. El lector podrá hacer un recorrido en el que visualizará las distintas transformaciones y adaptaciones jurídicas, los problemas políticos, económicos y sociales a los que varios ayuntamientos veracruzanos y de La Piedad, Michoacán, se enfrentaron a lo largo del periodo aludido. Igualmente, transitará en estos espacios geográficos con los distintos actores sociales involucrados directa o indirectamente con los ayuntamientos y los municipios. El texto inicia con el escrito de Giovanna Celaya Hernández, titulado El municipio en perspectiva, avances y retrocesos en una institución frágil, siglos XIX y XX. Por medio de un enfoque jurídico, la autora analiza el ayuntamiento desde la etapa de la monarquía hispánica hasta el periodo de la Revolución Mexicana. Define los conceptos cabildo, ayuntamiento y municipio con el fin de entender la manera en que se ha organizado el gobierno local. Las constituciones de Cádiz, de la República Federal y Central, la de 1857 y la de 1917, permitieron a Celaya incursionar en el papel que tuvo el ayuntamiento y las funciones de esta institución. De esta manera describe las continuidades y cambios habidos en la organización del gobierno local durante finales del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, se menciona en el capítulo la continuidad de las funciones de los ayuntamientos para mantener el orden público, administrar sus bienes, recaudar contribuciones, cuidar y fomentar las escuelas en pro del desarrollo de la educación, promover la salud pública a través de establecimientos de beneficencia. Otra de las atribuciones destacadas del ayuntamiento que permanecieron durante varias décadas fue la organización del territorio en la construcción del Estado mexicano, que es una parte interesante. Bueno, todo es interesante, ¿verdad? A través del examen de las reformas al artículo 115 de la Constitución de 1917, efectuadas en 1977, 1988 y 1999, Celaya describe los distintos cambios sufridos en el municipio, es decir, no permitir la reelección de regidores y síndicos en un mismo ayuntamiento, tener una representación proporcional con la condicionante de que se tratara de un municipio con más de 300,000 habitantes, incluir y planear el desarrollo urbano y los servicios públicos, coordinarse entre municipios con el fin de mejorar la infraestructura e intervenir en los sistemas de transporte, uso del suelo y otorgar licencias para la construcción.
El impacto del liberalismo en el gobierno local es uno de los temas destacados en el texto. La autora muestra cómo el poder político y económico del ayuntamiento fue reducido frente al gobierno estatal y federal desde el establecimiento de la Constitución de Cádiz y continuado hasta 1917 con la Constitución de este año. En este análisis, Zelaya resalta el gran poder de los jefes políticos convertidos en un instrumento clave para que las autoridades de la Federación y de los estados prestaran el citado poder del ayuntamiento hasta antes de la promulgación de la Constitución de 1917, pues esta desaparece la citada figura del jefe político. En esta misma línea y por medio de la Constitución de 1857, el texto destaca el debate entre los diputados liberales y moderados y radicales en torno al ayuntamiento. Se describe cómo los primeros definieron la autonomía de esa institución al considerarla como la base del bienestar económico de la sociedad, garante de los derechos de la libertad y principalmente con la capacidad para legislar, votar y recaudar impuestos. En sí, el ayuntamiento fue visto como el instrumento garantizador de los derechos individuales y para la consolidación de la propiedad privada. En contraposición, la autora muestra la posición de los liberales radicales, quienes consideraron que el ayuntamiento debía ser una institución de carácter puramente administrativo, bajo el argumento de que con la autonomía podría atentarse contra las formas de ejercer la soberanía y el federalismo. Una vez analizado el ayuntamiento en el contexto nacional, la autora examina los municipios del estado de Veracruz bajo la misma óptica jurídica. Por medio de las constituciones de 1871 y 1873, esta última, que perduró hasta 1902, Zelaya muestra los mismos procesos llevados a cabo a nivel nacional. Dicho de otra manera, se describen los debates y los distintos mecanismos utilizados por los gobernadores del Estado en torno a la autonomía o supeditación a los poderes estatales del ayuntamiento. Nuevamente se destaca cómo a esta última institución le fue restado el poder político y económico al ser considerada como un organismo administrativo. En ese sentido, Zelaya resalta el nombramiento del jefe político por el gobierno de la entidad para controlar los ayuntamientos. A lo largo de este apartado, la autora pone énfasis en los conflictos de las autoridades estatales con algunos ayuntamientos, principalmente por el control fiscal que las primeras ejercieron sobre los segundos. ¿Por qué será? Ahí preguntan a la autora, ¿verdad? En el último apartado del capítulo, Zelaya describe la creación de nuevos municipios en la entidad veracruzana. Igualmente señala cómo algunas poblaciones se separan de las cabeceras municipales para formar un nuevo municipio. Ahí también va abordando los cambios de nombre de los mismos ayuntamientos, ¿verdad? Los capítulos 2 y 3, escritos respectivamente por José Antonio Montiel y Luis J. García Ruiz, analizan el cabildo y el ayuntamiento en cuyos actores sociales fueron los indios y los españoles. Montiel tituló su texto Dos repúblicas durante la Guerra de Independencia, la Villa de Orizaba y la transformación del gobierno local, 1810-1821. Y García Ruiz, las repúblicas de indios de la Intendencia de Veracruz entre el gobierno económico y la nueva planta municipal, 1764-1814. Como se observa en ambos textos abordan el periodo de la independencia de México. En el primer escrito, el autor examina el impacto de la implementación de la Constitución de Cádiz en la organización política y militar de las repúblicas de indios y españoles de la Villa de Orizaba. Señala en principio los conflictos entre estos sectores sociales que tenían su propio gobierno, pero que compartieron actividades como el cultivo de tabaco. En ese sentido, Montiel destaca la lucha por la tierra y por el reconocimiento del gobierno español. Menciona además las querellas por las fiestas del Santo Patrón y las corridas de toros. En el contexto de la Guerra de Independencia, Montiel muestra cómo el Cabildo de Indios apoyó económicamente a la corona española con el fin de conservar sus privilegios, la permanencia de su organización como comunidad y ser representados ante los tribunales. Respecto a la implementación de la Constitución gaditana, el autor describe cómo el poder territorial de la República de Indios fue debilitado frente al ayuntamiento de criollos y españoles que se constituyó en la Villa de Orizaba en el marco de los cánones de la citada Constitución. Ante el precepto de la igualdad contemplado en la Constitución, Montiel menciona algunos aspectos que debilitaron el poder de los indios, es decir, la eliminación de tenientes o encargados de justicia para dar paso a la formación de ayuntamientos, la supresión de gobernadores, alcaldes y demás oficiales de la República nombrados en los pueblos de indios. Ante la creación del ayuntamiento de Orizaba, el autor menciona el cambio de régimen de propiedad de los indios. Dicho con otras palabras, las tierras pasaron al poder de esa institución marcado por la Constitución de Cádiz, la cual eliminaba los derechos otorgados a las comunidades de indios por las leyes de Indias.
Por su parte, Luis García inicia su texto con la descripción del contexto general con el que muestra la asimilación de la política reformista liberal por parte de los indios para conservar sus privilegios e identidad corporativa. Señala cómo ante la derrota de España en la Guerra de 7 Años, 1756-1763, los Borbones implementaron reformas para obtener recursos económicos de las colonias, tal como lo hizo Francia, Inglaterra y Holanda. En ese sentido, es destacado el tema del sistema de gobierno económico creado con el fin de desarrollar el comercio, la agricultura y la industria en las colonias americanas. De esta manera, García Ruiz menciona cómo el indio formó parte de esta reforma al considerarse hombres útiles y dedicarse a las actividades mencionadas. Centrado en las reformas llevadas a cabo por el visitador José de Gálvez, el autor destaca la administración, los privilegios y la propiedad de la tierra como leyes antiguas que se pusieron en función como parte de la política de la dinastía de los Borbones, quienes buscaron aprovechar los recursos económicos de las colonias americanas y fortalecer su poder territorial por medio del control de la fiscalización de las cajas de comunidad. Así, la dotación y restitución de fondos legales y tierra de comunidad, la prohibición del repartimiento de mercancías, el fomento de la propiedad individual y el nombramiento de intendentes y subdelegados son aspectos que permiten entender dicha política. En este contexto, Luis García sitúa su trabajo en la provincia de Veracruz, muestra la trascendencia de los principios del gobierno económico, el establecimiento de la intendencia y la presencia militar. Señala la recuperación de tierras por los indios y la constitución de pueblos por parte de varios grupos de indios que se separaron de la cabecera. De esta manera, el autor examina el impacto del gobierno económico en los pueblos de la costa, es decir, San Carlos, Boca del Río, Tlaxcoyan, Jamapa y Medellín. Describe cómo al permitir a los indios estar agrupados en pueblos, se les dotó de tierras para que contribuyeran económicamente y se constituyeran en vasallos del rey. Igualmente, resalta la obligación de los indios de Orizaba a rentar fracciones de sus terrenos para la siembra de tabaco y caña de azúcar. Asimismo, García Ruiz resalta la importancia de la guerra, principalmente la amenaza de los ingleses a invadir el puerto de Veracruz. Menciona la participación de los indios en obras militares y en los préstamos otorgados al gobierno español procedente de las cajas de comunidad. El autor parte de la idea de que las reformas económicas impulsadas por el gobierno español deben estudiarse con cautela, ya que su materialización dependió de distintas condiciones geopolíticas, demográficas, económicas y sociales. De esta manera ejemplifica cómo en los pueblos de Tlaxcoyan, Alvarado y Tlacotalpan, los decretos para dotar tierras no tuvieron efecto debido a la oposición de los mayorazgos. Igualmente, el autor describe los conflictos surgidos en Jalacingo, en donde los vecinos del barrio de San Felipe se negaron a separarse de la cabecera de Atzala. Tal situación permite al autor explicar la adhesión de los pueblos indios a la Guerra de Independencia de México. Así, se observa en el texto a indios de Orizaba y Jalapa, sumado entre los grupos insurgentes y o realistas con el fin de resolver sus conflictos añejos de tierras. Un último tema abordado es el impacto de la Constitución de Cádiz en los pueblos de indios al formarse los ayuntamientos de la Villa de Orizaba y Jalapa. En el primer caso, el autor señala el impedimento de los indios para elegir ayuntamiento, así como la relevancia de la participación de este sector en el bando de los realistas para que se les permitiera formar parte del ayuntamiento y se respetaran sus derechos de la tierra. Respecto a Orizaba, se indica cómo españoles e indios se unieron para apoyar la causa del rey Fernando VII con el fin de salvaguardar la seguridad del territorio. Siguiendo el camino del ayuntamiento, el libro nos lleva ahora hasta las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera década del XX con el capítulo cuarto de Giovanna Celaya Nández y Marcela Valdivieso Cruz, cuyo título es Gobernar el Sur, entre la necesidad del Estado y los intereses locales, el municipio de Coatzacoalcos, 1881-1910. Las autoras analizan el ayuntamiento como una institución de representación de la élite política y mercantil. Mencionan la relación entre municipio y Estado y señalan cómo este vínculo se asemejó a la dinámica del federalismo en el que el Estado permitió a los Estados federados organizarse. Celaya y Valdivieso muestran cómo a raíz de la Constitución de 1857 en Veracruz se optó por la postura de los liberales que propusieron que el ayuntamiento fuera una institución jurídica administrativa, es decir, supeditado al poder estatal. Las autoras indican cómo a través de la Constitución de 1873 el ayuntamiento quedó con estas funciones. En ese sentido, destacan la manera en que esa institución debía ejecutar las disposiciones políticas y normativas para participar en la recaudación de gravámenes.
Por medio de esta lupa, las autoras describen la importancia económica de Coatzacoalcos para constituirse en municipio junto con Tonalá. Resaltan la importancia de Coatzacoalcos como puerto vinculante de la zona del Istmo con el comercio de Norteamérica y Europa. Asimismo, describen el monopolio de los puestos públicos por parte de la élite mercantil. Mencionan, además, los vínculos matrimoniales, el compadrazgo y el clientelismo entre familiares pudientes. El capítulo 5, titulado Actores locales y reforma agraria, prácticas políticas de las sociedades rurales de Banderilla y Chiltoyac, 1915-1914, de María Trinidad Velasco Fuentes y Luis G. García Ruiz, analiza el impacto de las leyes de 6 de enero y de la Ley Orgánica del Municipio de 1918 en el reparto de las tierras. Los autores señalan cómo la primera ley abrió los espacios a los actores locales para ocupar los comités particulares ejecutivos. Muestran cómo el reparto de tierras tuvo tintes políticos al depender de las relaciones de parentesco, amistad, poder o filiación política. Algo ya dijo aquí la autora. La relación entre las comisiones ejidales y el ayuntamiento constituye otro de los temas del texto. Se observa cómo nuevos actores sociales ocuparon estos puestos públicos y crearon un gran poder político, pero además un ambiente en el que la manipulación de los votos y en la asamblea y la lealtad a los jefes locales eran las constantes. Con base en el Código Agrario, Velasco y García Ruiz mencionan los organismos operadores en el reparto de tierras, es decir, la Asamblea General, Comisariado, la Junta de Aprovechamientos, ejidos, la Liga de Comunidades Agrarias, cooperativas, sindicatos y comités. Los autores definen al ejido como una entidad colectiva con órganos administrativos propios. En este marco jurídico, Velasco y García Ruiz centran su estudio en la hacienda de Lucas Martín y Chiltoyac. Describen el reparto de lotes y parcelas en el municipio de Banderilla y también Chiltoyac. Narran al mismo tiempo los conflictos entre ejidatarios. Por ejemplo, describen la querella entre los pequeños propietarios de Banderilla y los trabajadores del sindicato de la fábrica de tabacos La Perla por el terreno denominado Plan del Camposanto, que en realidad no eran pequeños propietarios, son los Saldañas, ¿no? En esta disputa se resalta la participación de los ayuntamientos de Banderilla y de Jirotepec, que reclamaban los terrenos como parte de su jurisdicción. Al continuar con la estructura del libro, el capítulo 6 lleva al lector al municipio de La Piedad, Michoacán, desde los años 80 del siglo pasado hasta 2017. El texto escrito por Carlos Telles Valencia se titula Experiencias para mejores gobiernos, La Piedad entre la era de los gobiernos tecnócratas y la participación social. Se trata de un capítulo teórico en el que sobresale la participación social relacionada con los gobiernos tecnócratas. El autor parte de la reforma al artículo 115 constitucional llevada a cabo en 1999, la cual versa sobre la autonomía del municipio en materia de servicios públicos, es decir, alcantarillado, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas negras, limpia pública, elaboración de bando de policía y gobierno. Telles sostiene que ante la necesidad de aliviar los antecedentes de la década de los 80, se dio paso a los gobiernos locales tecnócratas y a la participación social institucionalizada en la década de los 90. Dicho con otras palabras, la sociedad debía estar informada de las acciones de la administración pública. En torno a la participación social, Telles la ejemplifica con el municipio de León, Guanajuato, ganado en 1988 por el Partido Acción Nacional. Destaca la creación de la Dirección de Desarrollo Organizacional, la organización de los ciudadanos en comités de colonos, cuyo objetivo era planear la ciudad junto con las autoridades locales. Indica cómo estas funciones fueron elevadas en 1989, fueron avaladas en 1989 con la creación de la Ley de Comités Estatales de Participación Ciudadana. Asimismo, el autor resalta otros aspectos de la participación social como la creación del Miércoles Ciudadano, muchos ya lo estamos viviendo, y el desarrollo municipal. En el primer caso indica que el fin era que los directores del gobierno municipal atendieran las demandas ciudadanas para tener un vínculo directo con la sociedad. Respecto al segundo caso, el autor señala que es un órgano responsable para el desarrollo de la comunidad que se llevará a cabo por medio de la programación, selección, realización de obras, aplicación de recursos, etc. A lo largo del capítulo, Telles diferencia la participación social de la inclusión social y movimiento social, no obstante existir semejanzas entre cada uno de estos. Elecciones locales en el estado de Veracruz, el primer paso hacia la alternancia 1982-1994, escrito por Ricardo García Jarillo, es el 9º capítulo del libro.
El autor presenta la alternancia política como elemento de la democracia. Menciona las distintas partes del país donde se dio la alternancia durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Describe las condiciones y obstáculos en torno a la citada alternancia. De esta manera resalta la reforma política de 1977 que abrió los espacios políticos a los partidos de oposición, la representación proporcional para la elección de diputados locales y federales, nombramiento de senadores en las ciudades con más de 300,000 habitantes, el aumento de diputados en el Congreso, los movimientos y organizaciones sociales en el desempeño y las alianzas de los partidos de oposición. Otro de los aspectos descritos en el capítulo que permiten al autor explicar la alternancia fue el blindaje hecho por el Partido Nacional Revolucionario, se fue hasta los 40, en los procesos electorales municipales. Indica cómo este hecho suscitó conflictos entre los miembros del mismo partido al ser excluidos de alguna candidatura municipal. En este marco, García Jarillo analiza las elecciones del Estado de Veracruz durante los años de 1982, 1985, 1988, 1991 y 1994. Sugiere que la alternancia inició en los espacios municipales. De esta manera, presenta el triunfo de varios partidos de oposición, restando poder al Partido Revolucionario Institucional que tenía monopolizados los municipios durante varias décadas. En las elecciones de 1988, el autor sugiere que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República influyó para que varios partidos de oposición ganaran los gobiernos de varios municipios en Veracruz. Asimismo, señala que ante la pérdida de Cárdenas en su aspiración presidencial, el partido oficialista, el PRI, rescató varios municipios de la entidad veracruzana. Respecto a las elecciones de 1994, García Jarillo señala el gran descalabro sufrido por el PRI al arrebatársele el 26.6% de los municipios. En su opinión, esta victoria se debió a la capitalización del descontento social hecho por los partidos de Acción Nacional, Revolución Democrática, Popular Socialista, entre otros. Igualmente, el autor indica que el PRD y el PAN se constituyeron efectivamente en la primera y segunda fuerza, de acuerdo con el número de municipios ganados. El último capítulo del libro, escrito por Efraín Quiñones León y Carolina Edith Sánchez Ramírez, fue titulado Crimen y Castigo en la Ciudad Actual, un acercamiento a la violencia y a la inseguridad en el puerto de Veracruz. En principio, los autores analizan el contexto nacional en el que muestran las condiciones de la violencia criminal y describen las tendencias de este problema y su afectación en el estado de Veracruz, particularmente en el ámbito urbano. Así, el aumento de consumo de drogas en el interior y exterior del país, el crecimiento de los negocios en la economía informal, la incapacidad de la sociedad para detener el aumento de la violencia, el deterioro de las instituciones para erradicar la venta de drogas y la incapacidad del Estado en la impartición de justicia, entre otros, son los factores destacados por los autores para explicar dicho incremento de la violencia en México y, por supuesto, en Veracruz en general. Paralelamente, la pobreza en distintas regiones del estado de Veracruz es analizada para explicar el aumento de la violencia en esta entidad. Quiñones y Sánchez centran su atención en las pésimas condiciones de la vivienda y la falta de servicios públicos como alumbrado. De esta manera describen los diversos delitos habidos en el periodo de 2011 a 2017. Respecto a la ciudad de Veracruz, los autores señalan que en los últimos años, los barrios donde existe más pobreza, la violencia ha aumentado. Lo dejo allí. Gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, por tan detallada lectura de cada uno de los capítulos. Por mi parte, me gustaría, antes de darle la oportunidad a los colegas que nos acompañan, que también, bueno, autores que nos acompañan en el público, quisiera un poco retomar el tema, el contexto de la producción de esta obra. Cuando tuvimos la oportunidad de ofrecer un curso, el doctor Quiñones y yo, en la maestría, coincidimos en que estaba una serie de eventos próximos a celebrarse. Estaban próximos los 500 años de la fundación del Ayuntamiento de Veracruz, de la Villarrica de la Veracruz,
Y nos parecía pertinente empezar a retomar el debate en términos de lo que es una institución y qué hacemos siempre con el municipio. Nos parece algo tan recurrente, tan común, como parte de las instituciones de gobierno, que creíamos pertinente organizar un curso, ofrecer un curso en ese momento a la maestría en Ciencias Sociales, presentamos el curso, para debatir un poco sobre exactamente qué se hace y cómo se hace en los municipios, y justo de ahí la importancia un poco de la recuperación histórica y contemporánea del tema, ¿no? En todo momento lo invitamos al debate en el curso, y el resultado de los textos era siempre, como la pregunta es, ¿para qué se siguen fundando municipios y por qué siguen existiendo municipios cuando parece que todos los problemas son conjuncturales al poder municipal? Es ahí donde tenemos problemas, los mayores problemas de expresión de corrupción, es ahí donde tenemos, digamos, donde las figuras caciquiles han estado siempre presentes y surgen, es ahí donde, digamos, la élite también es muy evidente que controla las regidurías, es ahí donde hemos visto, digamos, cualquier cantidad de niveles de violencia y de corrupción en los municipios. Sin embargo, sigue existiendo como modelo de gobierno y sigue existiendo como institución política, independientemente del sistema de gobierno en el que hemos estado, ¿no? Entonces, fue una de las preguntas que lanzamos en el seminario, y que nos parecía que de una u otra forma podían coincidir los autores, ¿no? Nos atrevimos también, además de hacer este ejercicio, que coincidió que otros colegas ya investigadores en formación estaban, digamos, también trabajando el tema, y esa fue la oportunidad de invitar al doctor Luis Juventino García, que siempre ha estado como interesado en el tema de los municipios, y coincide que el doctor Carlos Telles se encuentra en el instituto haciendo una investigación. Entonces, de repente, Veracruz no era solamente el único espacio en el que encontrábamos esos problemas, y de repente apareció Michoacán, donde el problema del municipio también entraba a coincidencias. De ahí, pues, que no parezca, de repente, uno de los dictaminadores nos dijo que estaba muy desproporcionado el libro porque todos eran de Veracruz y solo había un caso sobre Michoacán, y decíamos, no queremos que sea representativo, sino precisamente que nos permite actuar como espejo ese caso de Michoacán, para ver lo que nosotros estamos viendo en Veracruz en términos del poder municipal y lo que él está viendo en Michoacán, ¿no? De ahí fue que de repente parecía, insisto, como una excepcionalidad, pero tiene un sentido en términos de la organización del momento de la producción de conocimiento, y justo la coincidencia de varios colegas que estábamos tramando el tema municipal. Y por último, es que digamos, mi reconocimiento a la universidad y en general al instituto, que nos haya apoyado con la publicación de una obra en la que de manera absolutamente excepcional se estaban haciendo investigaciones en las que todos coincidían con el municipio, ¿no? No fue solamente que nosotros les pidiéramos a los autores que reflexionaran sobre el municipio, sino fue una coincidencia de agendas de investigación en las que de todos, de manera directa o indirecta, estaban trabajando el municipio. Y veíamos en ese poder municipal distintos temas. Veíamos los problemas agrarios, veíamos los problemas, por ejemplo, en temas de indios y españoles en el siglo XVIII, veíamos problemas de gobernabilidad, problemas incluso de relación de jerarquía entre el poder del Estado y el poder, digamos, en términos de jerarquía de gobierno, el poder estatal y el poder municipal. Y decimos, bueno, ¿por qué no entonces reunimos todas estas investigaciones y nos proponemos hacer un libro? Es un libro que llevó sus años, y no voy a aquí entrar en detalles, llevó sus buenos años publicarse, y de hecho es muy gratificante que ya los alumnos que estaban haciendo la maestría en ese momento ya estén, digamos, terminando sus tesis de doctorado. Entonces eso les dice un poco de la cantidad de años que llevamos en publicar el libro. Afortunadamente ni los autores ni los coordinadores nos desanimamos, y al final del día, después de una muy larga trayectoria, podemos tener este libro y ofrecerlo no solo como, digamos, un aporte, digamos, lo que proponemos es un aporte al debate
debate en general de la producción de conocimiento de ciencias sociales, sino también que buscamos que el municipio como objeto de estudios siga siendo un tema en la agenda de investigación, ¿no? Porque de verdad que nos sorprendió mucho que en el contexto de los 500 años precisamente de la fundación de la Villarrica de Veracruz, los trabajos que se publicaron, porque sí se publicaron trabajos, solo se ocuparan del ayuntamiento del momento de la fundación, como si lo único que importase fuera precisamente Hernán Cortés y fundando el ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz, y no el resto de municipios que, este país tiene más o menos 2000 y pico de municipios y todavía hay un montón que se quieren seguir fundando. Sigue siendo un reclamo de la ciudadanía la fundación de municipios y sigue entonces en ese sentido teniendo pues una utilidad el municipio, creo yo, y eso no significa que no tenga conflictos y retos, ¿no? Entonces era mi parte, digamos, un poco como co-coordinadora de esta obra, un poco ubicarlos en ese debate. Me gustaría, si no sé si tienen alguna otra observación. Sí, adelante, Julio. Bueno, esto que acaba de decir de la piedad también me costó trabajo incluso publicarlo en la redacción, ¿verdad? Y bueno, bajo el entendido que hay estudiantes, a mí me llama la atención porque el libro pues tiene muchas todavía como líneas de investigación, ¿sí? O sea, abre muchos campos que no han sido estudiados. Yo leía el texto de Luis y el texto de Jarillo, el otro, Montiel, perdón, sobre, no lo conozco, pero veía yo y, bueno, y pues me quedé con todos, ¿verdad? Me quedé un poquito como que se quiere más, y recordé mucho la participación del mismo ayuntamiento. El ayuntamiento, si bien es cierto que es una institución puramente administrativa, en realidad sí tiene un poder, porque yo recordaba con las epidemias, sí, y veía ahí el conflicto que había entre ayuntamiento de españoles y el cabildo indígena, ¿no? Los indígenas no se oponían a que intervinieran, ¿no? Finalmente, bueno, la corona los junta al subdelegado que tiene muchos problemas, ¿verdad? Pero veía yo esa parte de las cajas de comunidad, ¿no? Como para las guerras sí había dinero, pero para las epidemias no había dinero. Y es un debate que hay ahí, las comunidades, cuando finalmente la iglesia, yo no voy a hablar de mis temas, ¿verdad? Pero finalmente la iglesia es la que va a solventar este problema. Veía el texto de Marcela y el tuyo, por ejemplo, y decía, bueno, faltaría un poco más. Es para una sugerencia, ¿eh? Faltaría un poco más ver esa participación de la élite, porque si bien es cierto que el ayuntamiento tiene esa función administrativa, los cargos públicos sirven como una plataforma para estas élites y emprender sus negocios. Ahí está, por ejemplo, el abasto de carne en la época colonial, ¿no? Y otras obras en el siglo XIX. Y yo me quedé con ese deseo. Claro, las obras, una vez nos los decía el doctor Andrés Lira, ¿verdad? Las obras no están acabadas del todo, ¿verdad? Y es cierto, y a veces también uno se tiene que ver limitado por el número de páginas que te piden. Y bueno, también veía yo esta parte, recorría yo y decía, bueno, este istmo, ¿verdad? Esta élite, como que habría que dibujarla más con el ayuntamiento para otro artículo, ¿verdad? Y se puede ver, yo recordaba un poco, hago un poquito propaganda, ¿verdad? Mi tesis de maestría, que fue el ayuntamiento de Jalapa y la élite, ¿no? Entonces, esta vinculación que me costó pues trabajo armarla, pero finalmente se va viendo, ¿no? Hay cosas que no están escritas en el ayuntamiento. Veía yo acá con los actores sociales también ¿cómo se llama? De Trini acá y pues obviamente pues yo vivo en Banderilla, ¿verdad? Y todavía conozco los nombres de estos sujetos y todos estos mecanismos, ¿verdad? Y sí, o sea, da para más, ¿verdad? Pero bueno, es un capítulo del libro, pero creo que daba para más desarrollar todo. Ya cuando empecé a leer los de Trini para acá, pues obviamente, como dice la canción, el tiempo pasa, nos estamos haciendo viejos, ya casi me sentía yo actor social, ¿verdad? Porque yo recordaba el Ejido, sí, yo soy de un pueblo cañero donde pues el Ejido
jugó un papel importante, y sobre todo cuando veía yo que el ejido consiguió, recuerdo que estaba yo joven, todos estos camiones grandes para la caña, era la famosa casa ejidal, esas famosas asambleas que se hacían cada semana, esa restricción a la propiedad privada, ¿verdad? A la propiedad de ejidal que no se podía fracturar. Y conocí familias que pues tenían que dejar pues, elegido a sus familias, pero no todos querían luego ser ejidatarios, ¿sí? Y los conflictos, por supuesto, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Y también, pues, obviamente, transité por este texto de, ¿cómo se llama?, de Jarillo, ¿verdad?, en las elecciones, y ahí casi se ve, se siente, el pueblo está presente, ¿no? Cuando hablaba de las elecciones presidenciales de Cárdenas. Creo, ya para no redundar mucho, no hablar mucho, creo que sí da todavía para más este libro. O sea, abre líneas. Este enfoque jurídico es poco hecho entre los historiadores, la verdad que fue algo interesante. Bueno, yo doy clase en la Escuela de Derecho, ¿verdad? Aquí en la Facultad de Derecho, y pues siempre ese enfoque jurídico los historiadores muy poco lo hacen, la verdad muy poco lo hacen. A mí me enseñaron a trabajar con enfoque jurídico, sobre todo cuando trabajaba el tema del agua, ¿no? Sí, el agua llega, pero todo se norma, ¿no? Todo tiene una norma, todo tiene una regla. ¿Quiénes son los que reglamentan, no? Y pues bueno, y es una invitación a los muchachos de aquí, y pues no sé si Luis, me gustaría que, digo, si se puede, ¿verdad? Que hablara, o Montiel, que hablaran un poco más de esta participación, de cuál fue su experiencia de esta participación de estos indios y españoles en la guerra, ¿verdad? Porque uno tiene la idea que el indio nada más fue para un bando, pero no. Y no solo el indio, el español o el mismo comerciante, siempre giraban a donde tuvieran sus intereses, ¿no? Entonces sería, no sé, porque yo encontré esto obviamente los indios también pues tienen un gran problema, son maltratados, ¿no? Hay muchas quejas, ahí está Archicristo cuando escribe toda esta queja de los indios de la región de Orizaba por el ejército, ¿no? Porque finalmente también les quitan sus recursos, el ayuntamiento mismo se queja, llega un momento que no soporta la carga de tener que mantener a todos estos intendentes, a todos este ejército, ¿no? Orizaba, Jalapa, Córdoba, pues fueron acantonamientos, y obviamente hay pugnas en el propio ayuntamiento. Recuerdo también el conflicto que hay entre los cordobeses, que también ese es otro espacio que faltaría todavía estudiar y sacar, ¿verdad? Porque ahí está el archivo. Pero recuerdo ese conflicto que entró el ayuntamiento cuando iba a pasar el emperador hacia México, ¿no? Que le salió carísimo y se quejaban, ¿no? Porque la señora pues comía bonito, ¿verdad? La esposa y el señor. Y pues también se quejaba el ayuntamiento porque mientras, o sea, fuera a pasar el emperador, pues la federación pues compuso el camino. Ya pasó el emperador y se descompuso el camino, y pidió el ayuntamiento justamente, pidió el ayuntamiento que se mejorara ese camino, pero la federación le dijo, no, eso ya te corresponde a ti como órgano, o sea, como ayuntamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que el ayuntamiento está en todo. De hecho, yo lo veo a través de las epidemias, o sea, o a través de los servicios públicos. Ahí está el ayuntamiento. Quizá yo lo he visto más bien como gestor, ¿verdad? Como una institución administrativa, porque realmente tú lo acabas de decir, tú lo dijiste también en tu trabajo, pues, y el ayuntamiento, pues, prácticamente se queda sin poder económico. No lo tiene. Se vuelve un órgano, ¿cómo se llama? Administrativo, pero también un órgano que hace mucha gestoría. Y una gestoría que no solo es a nivel local, sino es una gestoría a nivel nacional, ¿sí? Pues yo lo dejaría ahí, no sé si hay una... Podríamos aprovechar que están tres de los autores participantes en el libro, que puedan compartir. Particularmente, Julio ha hecho señalamientos a Luis García y a Toño Montiel, entonces no sé, y también, bueno, me gustaría escuchar también la experiencia de Marcela, si nos puede compartir. Bueno, sí, sí se me oye, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues buenos días. En principio, pues una felicitación. Siempre. Buenas tardes, sí. Sí, en principio, pues una felicitación, ¿no? Para Giovanna, Efraín, para el conjunto de autores que escribieron, y que, bueno, es digno de celebrar que
llegue a feliz término, porque efectivamente, ¿no? Como se venía señalando el camino, pues fue un ejercicio, ¿no? Pues, un camino un poco a veces sinuoso, muy bonito también, pero que sí, a lo mejor llevó un poco más de tiempo del que uno hubiera esperado, alegrías, ¿no? Sinsabores también, porque pues así es este proceso, ¿no? Pero bueno, fue una espera que valió la pena porque, pues si bien, como señalaba Giovanna hace unos minutos, ¿no? Surge este principio, el comienzo es un curso, ¿no? Surgen movidos por la necesidad de comenzar a abordar ya con más profundidad desde un enfoque interdisciplinario también un tema como es el estudio del municipio, ¿no? En la coyuntura además histórica, que en ese momento se estaba comentando mucho, que eran los 500 años de la llegada de Cortés, de la fundación de la Veracruz, y bueno, había, y lo sigue habiendo, ¿no? Pero en ese momento pues había una efervescencia de discusiones, de eventos académicos, pero efectivamente, ¿no? Creo que el tema del municipio no estaba siendo lo suficientemente abordado, si es que no se estaba tratando, ¿no? Ha habido esfuerzos en otros campos académicos, por ejemplo, ver otras figuras de autoridad intermedia, pero bueno, mirar, ¿no? Desde la célula de representación, desde la corporación de representación político-territorial de la población, era necesario, ¿no? No quiere decir que sea el primero, pero sí hubo anteriormente otros trabajos, pero a veces pues acotados, ¿no? A verlos desde pues una perspectiva más centrada en el momento de transición política colonia-república, mucho menos para siglo XIX, para revolución, es decir, como decías Julio, ¿no? Hace rato, es un terreno poco explorado y que efectivamente, ¿no? Abre brechas y deja pues muchas puertas abiertas para continuar explorando sobre el tema. Entonces, pues fue un ejercicio también doblemente valioso porque no se quedó en ese momento en el curso que imparten los profesores, está la calificación, sino que se sigue, ¿no? Enriqueciendo el trabajo que los estudiantes elaboran, ¿no? Y nos sumamos otras personas que pues hemos también trabajado desde distintos ángulos y preocupaciones el municipio. A mí en lo personal me sirve en ese momento como pues precisamente una oportunidad también para continuar explorando a partir del punto donde yo me había quedado en la investigación doctoral, que era el reformismo borbónico o ilustrado, ¿no? Hasta antes de la Guerra de Independencia, y precisamente también ya me da la pauta para comenzar a reflexionar un poquito más, ¿no? Sobre qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué sucede a la luz de los acontecimientos que se desencadenan, la guerra, nuevas leyes, una nueva constitución, un nuevo régimen, y cómo los actores precisamente se van acomodando, teniendo como escenario de disputa, de interés, de representación, pues esta figura municipal, ¿no? Y ver cómo también pues tiene sus transformaciones esta corporación y ver pues efectivamente, ¿no? Como señalaban los actores, ¿no? Darnos cuenta pues que no son solamente de un bando, a veces como nosotros creemos o nos han dicho, o porque pues ya lo damos por sentado, ¿no? Sino que precisamente el estudio desde el municipio ya nos permite analizar a los actores más a ras de suelo, ¿no? A nivel microscópico, como también lo mira Trini, ¿no? A través, o sea, porque se analizan dos momentos de ruptura, ¿no? Cuando un orden colapsa y se comienza a construir un nuevo sistema de organización. Entonces, precisamente ahí el municipio se ve desde el momento de tránsito hacia el régimen constitucional liberal, primera experiencia liberal, y bueno, también hacia el momento, ¿no? De revolucionario y también ya cuando nuevos discursos comienzan a hacerse hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, esos son una experiencia pues muy gratificantes, enriquecedora también, y que sin duda, como decía, y con eso termino, hace rato, ¿no?
estaba yo haciendo memoria, ¿no? Cuando más o menos comienza este esfuerzo, no sé, por ahí 2015, 16, y, y es un tema que pues tiene más vigencia, ¿no? Ahora se ha cobrado mucha relevancia. Es cierto, ¿no? Había en ese momento una coyuntura 500 años, ahora vienen 200 años de formación de la República Federal, de conformación de los estados de esta nueva república y también cambios en la legislación municipal que comenzarán pues a cambiar los escenarios, ¿no? A implantar nuevos requisitos para la representación política, para la conformación de ayuntamientos, quienes sí son o no pueden ser ciudadanos y el voto. Entonces entran, ¿no? Como decías hace rato, ¿no? Se abren con esto pues una gran ventana para pues que seguir estudiando el tema. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias y felicidades. ¿Puedo? Antes de los demás. Es rápido, porque ya nos regreso. No, nada más para felicitarlos. Yo conocí la primera vez que llegó al comité editorial del instituto, porque este libro salió desde acá, desde el comité editorial del instituto, venían otros autores, o sea, era otro proyecto y está la huella del tiempo claramente marcada. Lo que más me gusta es que no desistieron, a reserva de leerlo, ¿no? Y que aquí está, por fin, 3 años después, pero aquí está. 5, ¿cierto? Bueno, según a nuestro comité llegó en el 2019, no sé. Sí, claro, sobre todo porque, por ejemplo, estaba yo hojeando el texto de Carlos Telles, que justamente estaba haciendo una estancia acá conmigo, y me acuerdo de los debates que tenías a propósito de lo que dijeron ustedes, ¿no? O sea, ¿quién estudia el municipio sabiendo que es un fracaso planeado? Todo parece ser que todo ese problema con los municipios no es accidental. Parece ser que el diseño político y administrativo está para que funcione así. Cualquier ilusión de que los ayuntamientos pudieran funcionar distinto, quién sabe de dónde la sacamos, porque parece que están diseñados para que así administren los conflictos, el poder, los servicios. Entonces, lo que interesaría en todo caso, y lo voy a ver con mucho gusto, es precisamente cómo se mira eso en el tiempo, o sea, en el pasado, en el presente, desde varias disciplinas. Entonces, me da mucho gusto tenerlo acá. Por supuesto, a los autores y a las autoras, a la coordinadora y al coordinador. Y ojalá que no sea este primer diálogo entre tiempos y entre disciplinas sobre el ayuntamiento, ¿no? En particular sobre esa instancia de representación y de gestión. Gracias. Felicidades. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí y haber participado de esta experiencia. Cuando esta idea surgió, no surgió como la noción del libro. Sin embargo, fue para nosotros como alumnos de maestría una sensación bien padre, porque por primera ocasión nos decían quieren participar de una publicación, ¿no? Entonces uno de repente se queda en el ámbito del asiento, ¿no? Del salón y pues sabes que en algún momento tendrías que participar de alguna publicación, pero no lo haces como tan palpable. Y bueno, esta experiencia creo que es el manifiesto de un ejercicio que se debe de seguir haciendo en los programas de posgrado de esta institución, ¿no? Integrar a los alumnos me parece que es un muy buen objetivo. Ojalá que no sea el último caso, o el único caso más bien. Y en segunda, porque la misma experiencia de la publicación lleva a considerar otras cosas como alumno, los tiempos en los que tienes que entregar un manuscrito, los trámites que se tienen que hacer hasta para solicitar el uso de imágenes, que uno de repente da por sentado, y eso también es en la práctica un buen ejercicio. Por otra parte, el tema del municipio a mí, de cierta manera, me resultaba un tanto lejano mientras estaba en la maestría y tenía el tema del ferrocarril. Y de repente, cuando uno se empieza a preguntar qué es el municipio, cómo se hace municipio, dónde se hace municipio, cuándo y por qué se asienta un municipio, te das cuenta que
vuelves la mirada atrás y haces ese rastreo en específico y dices, sí, sí es cierto, o sea, no todos nacieron al mismo tiempo, ¿qué llevó a que se funde un municipio? Para el caso específico de Coatzacoalcos, nos topamos, digamos, con un asunto, el asunto de las fuentes, ¿no? Que para construir un texto no era ir al archivo municipal de Coatzacoalcos, que data de 1940 para acá, sus documentación, y entonces dices, ¿dónde rastreo un municipio que me dicen que surge en 1880 y pico, ¿no? O de dónde retomo esas fuentes para hablar y construir la experiencia de Coatzacoalcos en un texto. El tiempo ha hecho lo suyo y ahora resulta que mientras estoy haciendo una tesis de doctorado, pues todo eso que debería de estar en el archivo municipal de Coatzacoalcos apareció en un archivo en Houston, ¿no? Y entonces eso me permite voltear a ver las fuentes, un poco respondiendo a lo que comentaba el doctor Julio, ¿no? Pues, ¿qué hay de más sobre esos actores participantes del municipio de Coatzacoalcos? ¿Qué hay de los comerciantes, más allá de lo que sabíamos de sus nombres, de sus cargos, de la rotación que había de los cargos? Para poder explicar de qué manera ellos se relacionaron con el municipio o no. Y de nuevos actores que podrían también aparecer en ese escenario de contexto de la fundación del municipio y que tampoco, pues obviamente no tenemos un texto sobre ellos, ¿no? La escasez de fuentes en el caso de Coatzacoalcos, que creo es un punto a considerar. Y por supuesto la obra en sí, como bien han señalado, pues ningún libro está concluido, ese es el objetivo. El propio título me gusta mucho porque no se enfrasca en una temporalidad, ¿no? De hecho no denota una fecha límite y pues es una puerta abierta. Muchas gracias. De las elecciones, ¿no? Estaba yo pensando, Marcela, justamente cuando yo leí tu texto, bueno, hay cierto, no sé cuál sea tu objetivo, ¿verdad? Pero estaba yo pensando en la relación entre municipio y ferrocarriles. Y se puede ver, porque finalmente los ayuntamientos son los que ceden los terrenos para las estaciones. Finalmente yo lo estoy analizando con el abastecimiento de agua a los ferrocarriles. Los ayuntamientos, por lo menos en el caso de Córdoba, Veracruz, Jalapa, son los que venden el agua al ferrocarril. Y lo interesante aquí es que obviamente el agua es un recurso que genera mucho conflicto, ¿no? Y hay un conflicto grandísimo en Coatzacoalcos porque son realmente una buena cantidad y un pleito por el agua, ¿sí? Porque el ferrocarril lleva sus obras, pero no para el pueblo, y el pueblo fue creciendo. Entonces sí se puede, digo, si quizá no sea tu tema, pero sí se puede relacionar esta participación de esta relación entre el cabildo o el ayuntamiento y los ferrocarriles. Y me atrevo a pensar que varios de los comerciantes que están en el ayuntamiento han de tener alguna representación también en estas compañías, ¿verdad? Sí, yo lo vi, por ejemplo, en el caso de Córdoba, ¿no? Está Pardo pues también forma parte de la élite y forma parte ¿cómo se llama? Representa a estas empresas, ¿no? Y ahí es el ayuntamiento y ahí se genera un gran conflicto. Lo que pasa en el Córdoba pasa en el Coatzacoalcos. El ayuntamiento se conflictúa con la sociedad justamente porque la mayor parte de los volúmenes de agua se van para la empresa y en Coatzacoalcos más aún porque también es un puerto. Y pasa con Veracruz. El agua que muchas veces le corresponde al ayuntamiento tiene que resolver el problema de abastecimiento de agua a sus gobernados. Pero, ¿qué pasa? Esa agua se va para los barcos, ¿sí? Y empieza ese conflicto. Es cierto, es difícil encontrarlo, pero sí, perdón. Hola, muchas gracias. Pues también me siento muy contento por haber logrado la publicación del libro. Creo que sí, era algo muy esperado y bueno, mi experiencia comienza también por intentar entender qué era ese municipio, porque pues en el tema de investigación que estaba realizando en la maestría, no encontraba ese eje de análisis que me permitiera explicar la participación de los actores locales en determinado contexto. Y pues al entender el municipio, pues creo que también se permite observar cómo se posicionan ciertos grupos,
Y lo más importante es que entenderlo en un contexto histórico, remontarnos a la historia del municipio, es observar que esta institución no siempre ha funcionado o no siempre ha sido como ahorita es, ¿no? Que entendemos al municipio como un lugar administrativo, pero que creo que si nos remontamos más al pasado y principalmente a la época colonial, creo que podemos observar que esta institución tenía más facultades en donde estos grupos podían posicionar mejor sus posturas, y creo que también el problema se debe a que esta modernidad o el Estado de Derecho como que sí ha homogeneizado nuestras prácticas, nuestros procesos, nuestras formas de entender incluso las cosas y el mundo, pero en esa época creo que el municipio operaba en una pluralidad jurídica en donde, en el caso de Orizaba, pues que era una población pluriétnica, habían logrado representación, tanto los indígenas que desde el siglo XVI estaban conformados como repúblicas de indios, y en el caso como españoles, que en la última tercia del siglo XVIII logran tener un cabildo, un ayuntamiento, pero lo más importante de ahí es que esta pluralidad jurídica en la última tercia del siglo XVIII sí había podido permitir a estos grupos mantener cierto equilibrio, cierta correlación, coexistir en este espacio, con ciertos conflictos, pero que posiblemente eran regulados o fueron remediados entre los grupos sociales. Sin embargo, al implementarse la Constitución de Cádiz, o esas formas en las que el poder intenta centralizar la justicia, la administración o fiscalizar, y nombrar a todos los ciudadanos españoles, creo que ahí es donde comenzó a desequilibrarse estos poderes regulados a nivel local entre indios y españoles. Y en el caso es muy interesante porque este grupo, desde que se comienza a manifestar Miguel Hidalgo o comienza la rebelión en el Bajío, este grupo indígena, el Cabildo de Orizaba, siempre se manifestó a favor del rey, haciendo donaciones a la corona, y ya en etapas más críticas, financiando los gastos de peaje de armas, de cañones. Y creo que también hay que entender mucho cómo funcionaba esta forma de observar el poder local, porque creo que la forma en que observaban su ayuntamiento estaba justificada bajo cánones jurídicos religiosos más que los del Estado mexicano o nacional, ¿no? Creo que ahí que asumir una postura a favor del rey, financiar gastos de guerra de los realistas, creo que implicaba manifestar su postura, manifestaba, con ello ellos querían decir que tenían una postura y que por supuesto le iban a proteger, porque en ella estaban, o en ella asumían sus privilegios, principalmente su potestad sobre la tierra, la cual estaba viéndose amenazada al momento en que estos bienes de comunidad iban a pasar ahora al nuevo ayuntamiento gaditano liberal, que estaba constituido principalmente por españoles. Y creo que también, fuera ya de entender esta época de transición, creo que también remontarnos a la actualidad, entender el municipio, es como también estos grupos locales asumen su pasado. Y en el caso de Orizaba creo que es muy interesante porque la élite local se sigue asumiendo como criolla, como blanca, y se sigue invisibilizando este pasado indígena, esta participación de estos grupos que sí estuvo muy presente, y en la guerra de independencia creo que fue muy, muy importante. Y creo que por ahí va mi reflexión. Muchas gracias, Toño. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, pregunta o duda sobre el libro. Si no hay nada más, bueno. Ajá, eso. Si no hay, pues los invitamos a leer el libro. Luis. Ahorita que hace rato Julio hablaba y Toño también lo decía, sí, de las cantidades, ¿no?, de dinero que salían de la corporación, ¿no?, municipal, ¿no?, o de la caja de comunidad de los indios, ¿no?, porque ver que, bueno, como Toño decía, antiguamente pues podían coexistir sobre un mismo territorio dos corporaciones, ¿no?, de esta naturaleza, en el caso de Orizaba. Bueno, pero lo que voy es que me acordé porque la semana pasada, justo en clase con mis alumnos de licenciatura, estábamos viendo el tema de los pueblos de indios, su estructura agraria, las cajas de comunidad, y el dinero que en este contexto de guerras internacionales comienza a salir, ¿no? Primero que se fomenta la obra de los pueblos, y después justo vía donativos
vía préstamos o a través del depósitos en en el Banco de San Carlos, pero finalmente, bueno, era una estimación que Norretag hacía, ¿no? Y bueno, pues era, ¿no? Lo marcan en pesos, miles de pesos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y pues hicimos, no tengo las fórmulas, tal vez ni las herramientas precisas, pero un intento de hacer un ejercicio de deflactar, es decir, de estimar a cuánto equivaldría el dinero que se fue, ¿no? Que se estaba yendo para, si lo pusiéramos al precio del día de hoy, ¿no? Los 6,000 pesos, 50,000 pesos de aquellos de hace 230 años, ¿cuánto equivaldría al día de hoy, ¿no? Y entonces, un poco ahí fuimos como que tratando de hacer los cálculos, pero en una suma astronómica, ¿no? O sea, si lo pusiéramos a usar los pesos a lo que hoy, lo que nos alcanzaría el día de hoy, o sea, es como para ver, o sea, de pronto, pues sí, ¿no? Se considera, pues a veces el ayuntamiento, ¿no? Una institución con recursos limitados, que siempre tiene problemas, ¿no? Pero ver esto, ¿no? Pues que a veces condenada a fracaso, pero veamos otra realidad y es, pues al final, toda la cantidad de recursos, ¿no? Que al final de en esos tiempos, ¿no? De esas corporaciones salían de mover. Se considerarían pobres, porque te digo, yo lo encontré y justamente dice, o los indios eran realmente pobres, o que por ejemplo, yo podría decir, el tabaco, los insurgentes y realistas lo vieron como un motín económico fuerte. Y mucha, o sea, la comunidad india, pues, estaba enfocada en el sector del tabaco, ¿no? Bueno, ya no digo de Guadalajara, prácticamente pertenecía avanzada por la cercanía, ¿no? Una lengua pero siempre me he quedado con esa duda, ¿no? Entonces, digo, no se puede pasar que veníamos en el antagonismo. Eran pobres o no eran pobres, o eran. Sí, porque a mí sí llamó la atención que en época no había dinero. Y decían cuánto tenían, pero entonces, ¿dónde está ese dinero de los que otros autores hablan? Por ejemplo, ustedes hablan de dinero, no hablan de dinero. Yo estoy trabajando, trabajé la 97-98 en esa región, ¿no? La de 12 y 13 con el tipo en esa región. Y de hecho, cuando se llama, el ayuntamiento llama también a esa beneficencia que hace el Estado, ¿verdad? Pues llama también a lo que denominan las madrugadas y también contribuye. O sea, ahora yo me refiero justamente porque se trata de los niños, ¿no? Porque están haciendo una lista de la gente española y la lista de las madrugadas, ¿no? Pero los pueblos de aquí, la Macerata y todo eso se quejan. Y me llama la atención también porque, por ejemplo, como tú dices ahí, en el caso, pues no solamente militan con los socialistas, porque muchos sí debieron estar en esa posibilidad. Quizá a lo mejor de separarse del ayuntamiento, ¿verdad? Nada más, pero bueno. Bueno, perdón. Sí, voy. Creo que, como ven, es un libro que nos dejó como muchos temas, que nos dejó muchos pendientes, pero una cosa, antes de que se vaya el doctor Treviño, que ya se va, tiene 2 minutos antes, si quiero responder a una parte y antes de darle la palabra a Karen, tiene que ver con esta idea de que pareciera que están destinados al fracaso los municipios, o sea, como que desde su propia configuración, el único objetivo de que exista es que fracasen. Fracasan porque no tienen suficientes recursos, o porque se quejan, o porque... Sin embargo, lo que encontramos, precisamente gracias a esta mirada, digamos, en el tiempo, la enorme capacidad de resistencia y de adaptación que ha mostrado esta unidad de gobierno, ¿no? Parece que están diseñados para funcionar así, y ese es un ejemplo de su éxito, para funcionar así. Justo porque tienen una enorme capacidad de adaptación, de viabilidad, y esto último que decían, el tema de los recursos, una cosa que vamos a encontrar siempre es que se van a quejar de que no tienen dinero. Sin embargo, al mismo tiempo, los vemos financiando cosas que nos pueden parecer completamente increíbles. Es decir, ¿cómo no tienes dinero para pagar
el tema para atender la compra de vacunas en el siglo XIX, pero sí vas a pagarle al ejército 200 pares de zapatos, por ejemplo, Jalapa, ¿no? O sea, no tiene para pagar vacunas, pero sí tiene para pagarle 200 pares al ejército. Lo que haya es una condición política, una decisión política de cómo movilizar recursos. Nada más con eso quería como cerrar, pero y para darle la palabra a Karen, que está hasta el final, ya para ir cerrando. Bueno, felicitaciones a los autores y mi pregunta va para los coordinadores. ¿Cuáles consideran ustedes que son los retos más importantes que tienen esta línea de investigación, ¿cierto?, de los municipios? Y lo segundo es si esto es un llamado también a la historia local, ¿ya? Porque, pues, visto el municipio como una unidad, ¿cierto?, puede ser político-administrativa, que ha venido cambiando de villa, cabildo, cantón, bueno, en fin. Si este estudio responde a una llamada a los estudios de historia local, ¿cierto?, tomando ese punto de análisis, y si cuáles serían como los principales retos que se tienen a la hora de estudiar el municipio como tal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a, como una de las coordinadoras de esta obra. Los retos precisamente están en lo que decía Marcela, el problema de las fuentes. No solamente en el pasado, sino en el presente. Es decir, tener acceso a la información que generan los municipios, que es muchísima información la que generan, porque están en distintas escalas de gobierno constantemente, generan muchísima información. Pero el reto entonces es o encontrar un archivo del siglo XVII o del XVIII o del XIX o acceder a la información que genera el municipio el día de hoy. Es realmente es la parte más complicada, creo yo, de poder trabajar estos temas. ¿Dónde conseguimos la información? ¿Cómo sistematizamos la información? ¿Qué tipo de información? Son completamente dispares. Hay ayuntamientos que guardaban todo, qué información que tenemos, que generaban cualquier papelito que tuviera que ver con el gobierno de la ciudad, la tenemos constancia y demás. Hay ayuntamientos que no, que paulatinamente en el siglo XVIII o en el siglo XIX desechaban información. Me he encontrado documentos en los que dice, bueno, esto ya no sirve, esto ya no es información, y entonces se desecha información. Entonces, es un gran problema para el tema de los municipios. Y lo otro es precisamente superar la condición de que es un estudio local. Creo que una de las cosas que tratamos de rescatar en el libro es que por ser una unidad de gobierno local, no tienen que ser pensados como unidades de estudio locales. En tanto que el ayuntamiento tiene, digamos, una serie de atribuciones que va cambiando, ampliando, rechazando, pero que además tiene que ver con distintos espacios de poder, no pueden ser pensados solo como estudios locales. Necesitan constantemente estar dialogando con las otras unidades de gobierno con las que intervienen en términos de gobierno, pero además con procesos mucho más complejos que no se limitan al espacio local, ¿no? Y en ese sentido nos queda una agenda de investigación que no pudimos, por supuesto, tocar ahora, pero que se abre como la posibilidad, ¿no? El papel, por ejemplo, del ayuntamiento con la educación. Es increíble la importancia que tiene el municipio en la formación básica, pero después también en la formación a nivel secundario, a nivel preparatoria. Son ellos los que tienen que disponer de recursos, buscar maestros, una serie de condiciones. Al menos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con las escuelas de primeras letras, era el regimiento el que evaluaba a los maestros para decir si podían o no podían, digamos, seguir impartiendo clases. Era la comunidad de regidores la que evaluaba a los mejores estudiantes, a los que hacían concursos y demás. Ahí, por ejemplo, ese fue un campo que no pudimos abordar y que, bueno, que ojalá que en algún otro momento se puedan seguir abordando. No pudimos abordar también, como hubiésemos querido, el papel de la élite, aunque es un campo que siempre se ha pensado en el municipio, pero no pudimos, digamos, no contamos en ese momento con investigaciones. La relación entre el municipio y actividades económicas, por ejemplo, que fueron polos de atracción, el tema del ferrocarril, pero también con actividades agrícolas como la existencia de ingenios, como incluso, y lo sabemos, digamos, por la investigación de Luis Alberto Montero, que está por acá, que como unidades económicas como los ingenios eventualmente después van a dar origen a la creación de municipios, es decir, como ciertas actividades, ciertas industrias luego además van a requerir, digamos, la fundación de municipios. De ahí pues que creemos que el libro era como eso, como una invitación que en efecto en su momento se pensó en el contexto de los 500 años, como no salió en los 500 años,
y como afortunadamente eso no lo pusimos en la introducción, ahora lo vendemos como un libro que está en el contexto de los próximos 200 años de la creación de la República Federal. No, es que hay que acomodar aquí todo, ¿no? Entonces, no es un libro que está limitado a eso, sino creo que precisamente la vigencia del tema sí sirve para pensarlo en otros términos. Los invitamos a leer el libro, los invitamos a consultar, a debatir, a discutir el libro. Agradezco, estoy muy agradecida de verdad, porque esta es la primera presentación, es un libro que sí se tardó sus par de años, salió en diciembre, es decir, por eso está 2022, pero creo que realmente es un libro que estamos presumiendo y estrenando en 2023. Mi agradecimiento no solamente a Julio y a Trini por estar aquí, a todos ustedes, a los autores, y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Es un libro que particularmente ha sido difícil, pero creo yo muy gratificante. Muchísimas gracias. Buenas tardes.